A continuación tenemos la enseñanza de las artes plásticas y visuales y las distancias temporales entre los procesos de conciencia con el quehacer respecto a la institucionalidad, impartido por la doctora Elsa Patricia Cervantes Botero. La doctora Elsa Patricia Cervantes Botero, ¿sí?, es artista transdisciplinar, docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, investigadora en el Grupo de Procesos de Investigación, Creación y Educación en Arte, directora del Centro Cultural de la Universidad del Tolima, coordinadora del área de cultura Nodo Centro de la Asociación Colombiana de Universidades. Tiene estudios de doctorado en pensamiento complejo por la Universidad Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, magíster en educación artística con estudios de maestría en artes plásticas y visuales, diseñadora gráfica de la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado en eventos académicos y exposiciones colectivas a nivel internacional, nacional, con algunos reconocimientos a su obra y a su trabajo como docente. En su trayecto artístico reflexiona sobre procesos dentro de la dinámica de la vinculación relacional o arte comunitario a través del colectivo Pescadores de Sueños, estrategia que le ha permitido gestionar acciones colectivas con el objetivo de preguntarse asuntos relacionados con la experiencia humana y los conflictos interpersonales en Colombia. Adelante, doctora, por favor. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Muy bien, adelante. Bueno, perfecto. Bueno, para comenzar a hablar un poco de la reflexión del día de hoy, quisiera un poco hacer un contexto. Cuando hablamos de artes plásticas y visuales, estamos hablando del contexto disciplinar de las artes. Eh, lo resalto porque es diferente cuando se piensan las artes desde un hacer empírico y esto me lleva un poco a resaltar esto disciplinar porque lo disciplinar nos coloca en una situación, ¿sí? Eh, Voy a dar un ejemplo. Si nosotros nos vamos a enfrentar a una pintura, ¿sí? Si lo hacemos de una manera empírica o como un pasatiempo, vamos a tener una relación con la pintura absolutamente distinta con relación al tiempo que si lo pensamos cuando tenemos que hacer una pintura, en el contexto de la clase de pintura, en un tiempo específico de 16 semanas, que es el caso, por ejemplo, de las facultades del programa de artes plásticas en el cual laboro en la Universidad del Tolima. Entonces, estamos estableciendo que hay una temporalidad de 16 semanas en donde el estudiante debe cumplir con unas tareas específicas y cumplir con unas metas específicas que van a garantizar que su proceso va a estar completo o que va a tener todos los conocimientos que se requieren para hacer una pintura. ¿No? Eh, lo otro que es importante es entender que cuando estamos hablando otra vez de disciplina artística, estamos colocándonos dentro del contexto de la educación. En ese contexto encontramos unos entes eh, que establecen eh, como unas reglas o unas normas específicas como el Ministerio de Educación Nacional. Para nuestro caso, el Ministerio de Cultura también viene a ser una entidad importante. Y está el Ministerio de las Ciencias, que es quien regula los procesos de investigación. Estas instituciones establecen unas normativas, como lo hacen en todos los lugares del mundo, que especifican cómo es que deben funcionar las instituciones, en este caso de educación superior, las universidades, y qué es lo que debe resguardar el programa académico disciplinar. Eh, en ese sentido, digamos que este panorama que está institucionalizado y está marcado por unas estructuras
que delimitan las maneras en el quehacer de los artistas, eh, colocan a este sujeto, que es el estudiante de artes, en una contradicción que no muchas veces es fácil de digerir ni para los estudiantes ni para las mismas instituciones. Y eso crea o empieza a crear unos diálogos al interior de las instituciones en donde el artista empieza a decir, es que nosotros somos distintos, es que nosotros pensamos diferente, y se queda la jerga siempre en esta, lo hacemos distinto, lo hacemos diferente, es que no nos entienden. Entonces genera una incomprensión dentro de las instituciones que es bastante fuerte, pero también genera una falta de diálogo respecto a qué es lo que pasa con los artistas, qué es lo que hacemos los artistas, cuál es la responsabilidad que tenemos los artistas eh, en relación o con relación a lo que hacemos socialmente. Entonces, esta dicotomía, o sea, digamos que hay una dicotomía ahí, este sujeto que está tratando de entender qué es el arte, una institución que efectivamente no entiende muy bien qué es el arte, ¿sí? Y unas reglas de juego en donde no necesariamente lo que sucede en el salón de clase corresponde a lo que la institucionalidad está pidiendo que suceda. Bueno. Eh, Estas dos relaciones entonces establecen que nosotros como profesores tenemos una responsabilidad con este estudiante que está tratando de comprender qué es aquello que el arte es o qué es aquello que el arte quiere decir, ¿sí? En este contexto también es importante considerar que hay muchos imaginarios que están guardados socialmente respecto a qué es el arte. Volviendo a mi imagen inicial, si nosotros pensamos que el arte puede ser simplemente hacer una pintura, o se piensa que, por ejemplo, para ser artista se necesita tener un talento o ser un genio o tener una comunicación con una musa, así que te inspira. Se habla mucho, por ejemplo, de qué pasa con la creatividad, ¿no? Entonces le dicen, es que ustedes son creativos, yo no puedo hacer eso. Y esta relación que hay con la creación también se vuelve muy difícil y está dado desde la infancia. Está dado porque no nos enseñan a ser personas creativas, no nos enseñan a establecer una relación con las materias, con los sentidos, no nos enseñan a hacer otro tipo de relaciones, sino que nos establecen o nos enmarcan en un sistema lineal de pensamiento que corresponde principalmente a la matemática y al lenguaje, sin negar sus complejidades. Pero esta regulación hace que también los procesos creativos se detengan en un momento. Si pensamos, por ejemplo, en el dibujo, eh, la evolución normal llega más o menos hasta los 12 años, cuando el niño quiere aprender a dibujar ya no de manera simbólica, ya no palitos y bolitas, sino que quiere llegar a a una cercanía de lo que ve real, o sea, quiere hacer algo que se parezca mucho a la realidad. Y esta relación que se tiene con el cerebro, como no hay una educación para eso, se pierde. Entonces, nuestro desarrollo creativo más o menos se detiene a los 12 años. Cuando llegamos a la universidad, todos estos imaginarios están aquí, no solamente en mi cabeza, sino que también están en la cabeza de los familiares que le dicen como usted, ¿por qué va a estudiar arte? Se va a morir de hambre, eh, y, o va a ser un vago, o lo llevan como a otros lugares donde se considera que el artista entonces es un marihuanero, en fin. Entonces, hay esta cuestión llega
a los procesos iniciales de artes. Y cuando uno recibe los estudiantes precisamente con estos imaginarios de, pues yo quiero estudiar en artes en contra de mi familia, o yo quiero estudiar artes porque quiero aprender a dibujar, o quiero estudiar artes porque me encanta la escultura, o quiero estudiar artes porque es que yo soy un gran pintor y quiero hacer unos caballos gigantes para la sala de mi casa. Entonces, esto se vuelve un poco complejo, ¿sí? Cuando uno intenta explicar al estudiante que no necesariamente eso que se cree que es el arte es, sino que esto que el arte hace también parte no solamente de unas realidades, sino de unos contextos. Entonces, para el caso de la Universidad del Tolima, tenemos un territorio que es altamente o que tiene una historia que ha sido altamente violenta. Eh, allí han ocurrido muchos de los conflictos en Colombia, en guerrilla paramilitar, eh, violencia que descorazona cuando uno escucha las narraciones y las historias de estudiantes que han tenido, por ejemplo, que escapar de sus pueblos, escondidos en un huacal, tapados por las naranjas cuando eran niños, o que llegan a su pueblo, pasan por las fincas y ven las cabezas enmarcadas en estacas de personas que quieren tomar como ejemplo o como símbolo. Entonces, es una tierra, ¿sí? Que tiene mucho dolor en su corazón, ¿sí? Y comprender que lo que hace el arte reposa es precisamente no solamente en la violencia, sino en todo aquello que lo define a uno como sujeto, es fundamental. Entonces, en ese sentido, bueno, traigo como esta pequeña reflexión de Borges, y es como el tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río, es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre, es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. Y esta relación con el tiempo y esta relación con el sujeto, ¿sí? Un momentico que ya, es un poco como lo que traigo como reflexión, eh, y es que tenemos un panorama en donde tenemos un estado del sujeto, y ese estado del sujeto se refiere precisamente a la historia de este sujeto, a cómo ha sido su crecimiento, cómo han sido sus relaciones con sus padres, sus relaciones con el espacio social, eh, también en mi lugar, en el lugar en donde trabajo, hay una relación muy fuerte con el campo. Muchos de nuestros estudiantes son de origen campesino, son de origen indígena. Hay otros estudiantes que vienen de otros territorios porque Ibagué es un lugar central dentro del país, entonces recoge gente de todo el país. Y esto es lo que podríamos llamar como estado del sujeto, está acá puesto como ES. Este estado del sujeto o el reconocimiento de esta historia y de esta conciencia, ¿sí? Se contrapone a lo que he llamado acá como estado del proyecto. Este estado del proyecto tiene que ver con las maneras de hacer, con los tiempos del hacer, cómo es que precisamente toda esa historia que está cobijada la puedo convertir en, en en una imagen, ¿sí? Por ejemplo, cómo puedo llevar a hablar de la violencia a través de un video, o cómo puedo eh, hablar de eso que, no sé, eso que pasó. Ahí pienso mucho en los ejemplos de los estudiantes, eh, en eso que pasó cuando secuestraron a mi papá. ¿Cómo hago para poder traducir esa realidad a una materialidad artística, a un material que trate de decir?
Entonces, eso es lo que estamos llamando acá como un estado del proyecto, o sea, cómo hago yo para hacer una traducción de una realidad que está intrínseca dentro de mí a una materialidad que permite contar de otra manera, ¿sí? Traducir de otra manera eso que está en mi ser consciente. Y por otro lado está la realidad académica del estudiante, que es esta aquí chiquitica, que es precisamente lo que las instituciones están marcando como tiempo. Cuando yo pienso en el estado del sujeto o cuando yo pienso en este estudiante y lo relaciono con la temporalidad, pienso que allí hay un tiempo subjetivo, que es un tiempo que es vivido, que es cualitativo, que es coexistente entre muchos tiempos, en donde están las relaciones que se tienen con el pasado, las relaciones que se tienen con el futuro y con el propio presente. Es una dimensión de tipo existencial que para los casos de creación es fundamental y que tiene una asimetría temporal, precisamente porque en esta realidad que es la que establece la forma como miro el mundo, hay una relatividad del tiempo que depende del observador. Depende del estudiante como observador, pero también depende del profesor, del docente que está acompañando este proceso. Entonces depende también como de la mirada subjetiva que uno tiene frente a lo que está pasando allí. Cuando pensamos en qué sucede con, qué sucede con el tiempo de las instituciones, entonces estamos entrando en otro tipo de tiempo. Estamos entrando en un tiempo que es eh, un tiempo que está marcado, perdón, un tiempo que está marcado por el reloj, que está marcado por el cronómetro, que está marcado precisamente porque hay una necesidad del ser humano de controlar eso que es tan etéreo, eso que es tan difícil de como de atrapar, ¿sí? Eh, que también está determinado eh, por la flecha temporal, por esto que el tiempo va, nunca se detiene, nunca se devuelve. Estamos en una distinción de pasado, presente, futuro, pero es un pasado, presente, futuro que es más de corte histórico, no de un corte psicológico, sino precisamente como de algo que está marcando linealmente el estar en el mundo. Esto que decide que tenemos una fecha de inicio, que decide que tenemos fechas finales, eh, y que es radicalmente cortante, o sea, es fulminante. Este tiempo o esta línea temporal, que es precisamente la que contiene o la que posee la continuidad, la dirección, la que permite que, o sea, hay una unidad y es una unidad que es la que permite el transcurrir, que es además universal, ¿sí? Y que las instituciones vienen a denominar como lo verdadero y lo real. Estas realidades, digamos que un poco como para cerrar, lo que se siente en los procesos con los estudiantes es que estas temporalidades que están enmarcadas en la institución, que están enmarcadas en el aprender, o sea, es como esta realidad la llama Heidegger traer ahí delante o desocultar aquello que está escondido, que además es un proceso que es, podríamos decir que es peligroso porque requiere de una observación interna y de exponerse, de colocarse en peligro.
Trae también otro concepto que es definido por De Pomposo, que tiene que ver con el concepto de horizonalidad, no horizontalidad, sino horizonalidad, que es precisamente la capacidad que se tiene de ampliación como de la comprensión de lo que voy haciendo. ¿No? Entonces, esta ampliación de la comprensión de lo que voy haciendo, que está determinado por una conciencia como sujeto, ¿sí? Se determina o muchas veces se ve violentada por los tiempos institucionales. Vuelvo al ejemplo inicial. Cuando yo voy a hacer una pintura como hobby, simplemente estoy con relación con, siendo uno con el tiempo, con esto que estoy construyendo. Pero cuando yo estoy en una institución, ¿cierto? Esto que estoy construyendo se ve cortado de manera fatal por el tiempo, por la temporalidad racional. Creo yo, un poco ya como para cerrar, esto se vuelve un poco más largo también, me pasa lo mismo que los compañeros, eh, me hace preguntar, uno, ¿qué le hace la temporalidad a los procesos artísticos? Pero pienso que no solamente es algo que nos atañe a los artistas, sino que los artistas lo sentimos firmemente porque estamos todo el tiempo, 10 años atrás, tratando de entender lo que nos pasa eh, o lo que ha pasado y volverlo a construir como en una relación temporal simultánea, sincrónica entre presente, pasado y futuro, sino que pienso que precisamente estas temporalidades eh, ha afectado la vida en general. Se nos olvida qué es vivir, se nos olvida respirar, se nos olvida establecer relaciones con el mundo, relaciones con la naturaleza y se pierde un poco el sentido de la vida, de la existencia. Eh, y pues pienso que precisamente el reflexionar eh, como artista y como ser humano, bueno, aquí se me perdió un poco eh, precisamente, eh, puede como aportar, ¿sí? A una sincronía que permita vivir de otras maneras. Gracias. Muchas gracias, doctora.